Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de un tema interesante, como es el tema de la sanidad pública. Ciertamente, en tiempo a esta parte pareciera que se quiere expandir la idea desde, desde Madrid, curiosamente, de que la sanidad en España es una basura infecta, que está completamente destruida porque los políticos quieren acabar con ella. Hace algunos vídeos de algunos días pudimos hacer un vídeo respecto a quién quiere expulsar a quién, si lo público o lo privado, con carácter general. Ciertamente, la buena gente que investiga lo académico, pudiera encontrar en la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio de 2003 elementos que son importantes respecto a la participación en concurso público de instituciones de cualquier ámbito, porque cuando uno ve, por ejemplo, lo de Ferrovial, cuando le dicen, es que ustedes han participado de concursos públicos en España y se han beneficiado, ahora solamente vamos a permitir que entren empresas españolas en concursos públicos en España. Entonces, cuando Ferrovial era española y participaba en concursos en otros países, o cuando CAF, Irizar o cualquier otra empresa, me da igual de qué sector participa en otro concurso en el ámbito internacional, el quid pro quo no significa en base a las normas de la Organización Mundial del Comercio, ya sea la ronda Uruguay, la ronda de Doha o todas las demás, que haya un quid pro quo donde alguien que participa puede permitir que de otro país, concretamente de ese de donde viene esa empresa, pueda participar en los concursos públicos, incluidos los temas donde son, puede tal vez sensibles, pero siempre evidentemente sobre las normas de la democracia liberal y del Estado de Derecho y del Estado con mercado libre. Pues ciertamente hemos descubierto que alguna gente, y siempre a través de la dialéctica y del método socrático, hemos descubierto que gente que dice defender la sanidad pública en realidad lo que quiere es la destrucción ordenada y sistemática de la sanidad privada como realidad existente. Quieren que el 100% de toda la actividad sanitaria en el Estado español, en las comunidades autónomas, sea sanidad pública. Los centros sanitarios, las mutuas, las clínicas, cualquier cosa que sea de capital privado y no dependiente del Estado, debe de ser sacrificado en honor al Dios del ámbito público y del pago a través de proveedores del presupuesto general del Estado. Así de claro y sencillo. Se dijo así de sencillo. Juan Carlos, lo has pillado. Juan Carlos, ¿qué avispado eres? Queremos sanidad pública. Solo sanidad pública. 100% sanidad pública. ¿Eso qué significa? Lo que estamos diciendo. Que no quieren competencia. No quieren que haya ninguna posibilidad de ningún tipo de actividad privada que ponga en duda la existencia de un modo de hacer las cosas, no ya en Euskadi, en Madrid, en Europa entera. He citado antes el tema de Ferrovial porque tiene bastante que ver, porque en algunos casos, alguna de esta gente, por ejemplo, miren Gorrochategui, fue a la manifestación en Bilbao, y esta eh, zona política de Podemos lo dijo claramente. Hay que estandarizar los impuestos en la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para impedir que, por ejemplo, en Países Bajos, en países como Irlanda y otros similares, haya posibilidad de una competencia fiscal, en donde haya posibilidades que las empresas vayan de un territorio a otro como sede social. Recordemos que varias empresas se han escapado de Países Bajos al Reino Unido, entre ellas Royal Dutch Shell, propiedad en parte del Estado neerlandés y joya de la corona en el ámbito de los hidrocarburos. Y largó. Vio Mark Rutte como por las mismas razones que Ferrovial se fue a Países Bajos, esta empresa y otras se fueron de Países Bajos a Londres, incluso después del Brexit.
¿Qué tiene que ver? Pues ciertamente, como digo, la relación internacional, sobre todo dentro del mercado único, tiene bastante que ver en el ámbito dentro de la Unión Europea, de que evidentemente uno debe de poder participar en el rubro que uno considere oportuno. Si yo quiero participar en el rubro salud, pues evidentemente debe de saber en qué marco legal se establece, en qué realidad institucional se mueve, quién es competente de qué, y evidentemente la sanidad es competencia de las comunidades autónomas. Como decíamos en un vídeo anterior, inmediatamente anterior respecto a este, de la confianza de la expropiación y la expulsión de lo público respecto a lo privado, o incluso también de lo privado respecto a lo público, porque lo ven como competencia desleal y en parte tienen razón en tanto en cuanto ellos en buena medida en un concepto ideal que no siempre se cumple, ellos están sustentados respecto al mercado, la oferta y la demanda, y los otros, los del público, siempre pueden tirar de deuda y déficit respecto a presupuestos generales. No, ciertamente, ahí tenemos un asunto bien interesante e importante, en tanto en cuanto hay que saber convivir. Y hay que partir de la realidad social en la que la ciudadanía es la que elige con sus pies y con sus manos y con sus opciones dónde quiere ser tratado. Sabiendo, evidentemente, que lo de todos es lo público y lo que se paga con impuestos. Con todo el presupuesto en impuestos el 100% del gasto en sanidad. Y que el gasto particular de cada uno en sanidad particular corre a cargo del presupuesto de cada persona, de cada familia. Eso sí, dicen, se están engordando las clínicas, las mutuas, con presupuesto público. Vamos a los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son que el presupuesto de 2023 para el gobierno vasco son 14.000 millones de euros. Vamos a decir la cifra exacta porque no pasa nada, ¿verdad? Pues más de 6.000 millones, más de 6.000 millones de euros de ese presupuesto son destinados a sanidad. La cantidad que ha evolucionado en gasto por habitante es el mayor de las 17 comunidades autónomas, que coincide casualmente con, en 2022 es la comunidad con mayor valoración de sus servicios, con 98 puntos de 130. Luego está Navarra y Asturias, si no recuerdo mal, y Madrid, ciertamente. No está de las últimas, está en mitad de la tabla. Por lo tanto, no puedes decir Ayuso, culpable, está llevando al Sáhara a la sanidad de Madrid. No, no sean tan burros. La valoración no es la última. La última es Valencia, Andalucía, Canarias. Madrid está en mitad de la tabla. Por tanto, ciertamente, no sean burros ni obsesivos ni dogmáticos. Pero no lo sean tampoco con nosotros. Nosotros que creamos 2 veces el nacionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco, creó 2 veces la sanidad pública. En 1936 respecto al Estatuto de Autonomía, surgido finalmente en octubre de 1936 y que finalmente pudo entrar en vigor en parte del territorio del País Vasco. Por lo menos durante 9 meses. Casi un año, en alguna zona mínima, hasta que prácticamente a finales de agosto, el día 26 de agosto, cuando cae Santander, cae la Anestosa, la última ciudad de Vizcaya. Porque después de junio, julio y agosto, 2 meses de lucha en las encartaciones, como diría mi amigo Aitor Miñambres, que tiene un conversatorio bien interesante a este respecto en el ámbito de este canal de YouTube, respecto a la llamada paz en Santoña. Pero como ese sería un tema largo, ciertamente, cuando hubo la posibilidad de retornar el Estatuto de Autonomía con uno llamado Ley Orgánica 3/1979, Estatuto de Autonomía de Guernica, ley orgánica vigente y que debería haber sido cumplida en toda su extensión, pero que evidentemente con el tema de Osakidecha, de la sanidad, ya fue cumplida en parte desde los años 80,
pues ciertamente ha vuelto a ser el PNV el que institucionalizó la sanidad pública en el País Vasco y es construcción del Partido Nacionalista Vasco en todo su desarrollo. Por tanto, decir, es que lo quieren desmantelar, quieren acabar con la sanidad pública, estos neoliberales del PNV son gente de lo peor de lo peor. ¿Pero qué demonios están hablando? Están siguiendo un dogma, están siguiendo un presupuesto de un supuesto previo, porque los presupuestos, como digo, dicen claro, País Vasco, 14.000 millones largos de euros. Más de 6.000 dedicados a la sanidad en general. Y 220 dedicados a cualquier colaboración con la sanidad privada. 220 de más de 6.000 millones de presupuesto sanitario. ¿Qué demonios de influencia puede ser eso? Es simplemente el chocolate del oro. Del loro. Chocolatito del loro. Es un dinerito que evidentemente es necesario porque, por ejemplo, cuando hubo la necesidad en el segundo trimestre del año 2020, por ejemplo, es un cuello de botella. La sanidad pública, vamos a hacer una pregunta. La sanidad pública debe de tener un servicio completo por si mañana mismo la sociedad vasca se infecta de malaria, con casos de 1.500 por millón, luego 10.000. Si mañana hay una epidemia de dengue en Zumárraga y se amplía por toda Guipúzcoa, ¿debe la sanidad pública desde ayer estar prevista para, por si acaso, se da una epidemia de dengue, de cólera, de cualquier enfermedad, de malaria, la que se ocurra? ¿O debe de tener pequeños nichos de conocimiento y contactos para poder establecer a la mayor brevedad cualquier circunstancia que pueda surgir? Y por tanto, ciertamente, lo que pasó en el segundo trimestre del año 2020 es que la red quedó tensionada. A algunos les gustaría decir que dijera colapsada, pero no fue así. No colapsó en ningún momento. La gente tuvo estrés, mucho trabajo, enorme trabajo, dificultado por las condiciones de trabajo que se impusieron para salvaguardar vidas. Eso debería estar clarísimo. Pero hubo que incorporar más material y ese material estaba en las clínicas, en las mutuas, en el entorno sociosanitario privado del País Vasco, que existe. Y existe incluso antes del establecimiento de la nueva Osakidecha, incluso antes del establecimiento del viejo sistema sanitario del gobierno del Lehendakari Aguirre. Las igualas, como es el igualatorio médico quirúrgico, el primero, dicen, de todo el Estado. Por lo menos el primero en el entorno del Gran Bilbao y de Vizcaya y del País Vasco. Eso no quepa ninguna duda. Pero ciertamente, eso quedó atrás como modelo y el gasto importante, máximo, preeminente del presupuesto público es la sanidad pública. Hasta el punto de que cuando se inauguró el último hospital de Eibar, en ese año, el único hospital público que se inauguró en toda España fue el hospital de Eibar. Ese es el compromiso que este país, dentro del PNV, tiene establecido con el ámbito de la sanidad pública. Hasta el punto de que, por ejemplo, tenemos un hospital en Urduliz dedicado a Alfredo Espinosa como consejero del gobierno vasco de aquel Lehendakari, José Antonio Aguirre. Pero es que además tenemos complicado la educación, que sí, ciertamente. Vamos a hacer una pequeña digresión en tanto en cuanto se pueda entender por qué lo que quieren, enmascarando el asunto respecto a querer sanidad pública, en realidad lo que quieren es la destrucción de cualquier sanidad privada, es cuando tenemos la idea de la sanidad. En el ámbito educativo tenemos educación pública y educación privada.
Pero, en realidad, este país no es así. Este país es mucho más complejo, mucho más rico. Porque, ciertamente, cuando el consejero Fernando Buesa fue consejero de Educación, tuvo la idea de incorporar las ikastolas que habían tenido un preeminente puesto en la transición entre el franquismo y la democracia para la transmisión de la cultura, del euskera, como elemento cooperativo. Las cooperativas como el padre Arizmendieta, aquel de Mondragón, corporación cooperativa, lo que acabó siendo, bueno, primero Fajor, Ulgor, Eroski, bueno, pues todo esto. El modelo cooperativo es muy importante en el País Vasco e impregna muchos elementos y también al tema educativo como fueron las ikastolas. Por tanto, ciertamente, querían seguir manteniendo su concepto ligado a las familias, ligado a su forma de organización, pero claro, desde las instituciones públicas se quiere establecer el marco general para un conocimiento más o menos homogéneo, que tengan unas mismas competencias y capacidades al finalizar la educación y por tanto ciertamente se quiso dar la oferta de que pudieran participar del ámbito público como instituciones públicas y algunas ikastolas aceptaron, pero el grueso de las ikastolas siguen siendo marco concertado. ¿Qué es lo concertado? Pues ciertamente que la propiedad sigue siendo de los mismos, pero hay una intervención del público, es decir, del ámbito público de la institución del gobierno vasco para el currículo, para establecer unos lineamientos básicos que están en concordancia con el resto de la educación pública y establece un marco general de que esta educación concertada con la pública pura, 100%, ejerce el marco global que llamamos educación pública en el País Vasco. Por tanto, algunos esto lo ven mal. Y diciendo, queremos educación pública, dicen, queremos que la educación concertada quede segregada y expulsada de la educación pública y se la confiera única y exclusivamente como educación privada. ¿En serio? ¿Debemos aceptar esto cuando el país es rico en elementos distintivos, ligados ciertamente a modelos religiosos, pero distintos de otros marcos generales que son estrictamente privados, centros privados en otras comunidades? Marco de ikastolas que son ciertamente un marco general distinto de otras comunidades. Otro tipo de colegios que también son concertados y por tanto generan un marco propio educativo en el País Vasco. No es o privado o público. No, aquí hay más riqueza, más viveza y algunos lo que quieren es eso. Lo que es público, 100% público y todo el resto es privado. Y al ser privado, debe de ser eliminado, debe ser expulsado, debe ser considerado el enemigo y debe ser apartado de la realidad, debe ser condenado al ostracismo, debe ser puesto bajo sordina, debe ser puesto en condena social y que la buena gente, aquellos que son proletarios, aquellos que son obreros, aquellos que son gente sin pretensiones de ser multimillonarios y que no son familia del tío Gilito, ya sea este Juan Roch o Mancio Ortega, pues ciertamente deben de ir a la educación pública. Punto. La concertada hay que estigmatizarla. Como hijo de la concertada, en el colegio Nuestra Señora de Europa, en algún vídeo ha sido hecho delante de las puertas de mi querido colegio en el que estuve 14 años, 14, desde el año 1986 al año 2000, septiembre del 86 a septiembre del año 2000 prácticamente, pues ciertamente vengo a defender el derecho de la existencia de la educación concertada y del derecho de la existencia de la sanidad privada. No a que le demos 6.000 millones de 14.000 a la sanidad privada, porque eso sería injusto y este partido, este país, estas instituciones no lo aceptarían. Habría sido con chantaje y coacción o en un sistema no democrático. Pero lo que no puede aceptarse es que por 220 millones en un presupuesto de más de 6.000 de sanidad, en un presupuesto global de 14.000 millones, estemos hablando de que se quiere privatizar, destruir una criatura nacida de los brazos del Partido Nacionalista Vasco. Nacida de las ubres de aquellos
que desde la raigambre histórica de la democracia cristiana, de Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, desde el ámbito del estado de bienestar surgido después de la Segunda Guerra Mundial por consenso de los democristianos y de los socialdemócratas, por la trayectoria que desde José Antonio Aguirre a Íñigo Urkullu, pasando por Ardanza, la ley integral de lucha contra la pobreza, la RGI, Ibarretxe, ha establecido una trayectoria que todo el mundo conoce, que todos los votantes conocen, los de ahora y los de antes, que evidentemente se establece respecto a la idea de la convivencia, de la libertad, del mercado, del Estado de Derecho, de la democracia liberal, donde, ciertamente, cualquiera debe participar si tiene posibilidades para ello, si cree que puede intervenir con una propuesta y el mercado sea el que lo regule, si considera que puede o no puede sobrevivir. Por tanto, ciertamente, no hay que ser tan hipócritas diciendo que estás a favor de la sanidad pública cuando en realidad no estás a favor de la sanidad pública, sino de la exclusión, de la expurgación, de la destrucción sistemática y ordenada de cualquier propuesta de sanidad privada que exista en el país. Lo mismo que se quiere con la educación, que no es pública, estigmatizarla como privada y de ahí hacer el mismo proceso. Binario, separar, destruir. Así de claro y de sencillo. Simple y sencillo. Y eso no lo podemos permitir. Debemos de clarificar el discurso, clarificar el que tienen enfrente y decirles claramente: ustedes no defienden la sanidad pública, defienden la destrucción de la sanidad privada, y eso es antisistema, eso va contra la Constitución, eso va contra Europa y eso va contra la democracia liberal y el Estado de Derecho, y por lo tanto ustedes están poniendo una pierna fuera de la convivencia que hemos construido en los últimos 40 años y están fuera de la Constitución y fuera del Estatuto. Si quieren seguir con su propuesta, tendrán que modificar todos estos textos legales para propiciar esa destrucción sistemática de cualquier iniciativa de sanidad y educación privada, que es lo que en definitiva, reconocido por algunos de sus miembros, lo que quieren hacer exactamente. Y si tan mal viven en el capitalismo, pues siempre pueden coger un vuelo directo a Pyongyang si es que existe en alguna capital europea. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur brobat, Betty Helpien.